Entonces, si dejamos en función del x la variable independiente, tenemos 0,1, o mejor dicho, tenemos desde x igual 0, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, tenemos la siguiente restricción. 0 a 0,5, y va a estar acotada por abajo por esta función de aquí, que es la función y igual 0,5, y por arriba va a estar acotada por la función 2x, que es esta de acá. Eso por la función densidad, que es 1 por 2y de y de x. Luego tenemos la otra parte, la parte de acá. Esta integral nos falta. Entonces, de esta manera, vamos a tener que x va de 0,5 a 1, e y va a ir, tenemos que ser mayores a la curva x, pero menores a la recta 1. Entonces, así, nuestra probabilidad estrellita queda definida de la siguiente forma. Listo, tenemos nuestra probabilidad estrella, dejamos las integrales planteadas y estaríamos listos. Una manera también que es buena de mirarla es agarrar este gráfico y si ustedes quieren dejar, en vez de que la variable independiente sea x, dejar que la variable independiente sea y, y se les simplificarían las integrales. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos haciendo esto. ¡Pac! Ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cumplir solamente? Que y sea mayor a 0,5 y a 1, y x solo tiene que estar entre estas dos curvas, que esta curva sería x igual y esta curva de aquí sería x igual y medios. Entonces, estrella también se puede escribir como la integral de y, que va desde 0,5 hasta 1, de la integral de x, que va desde la recta y medios hasta y, de 1 por 2y de x de y. Ambas formas son correctas. Ahí igual quieran escoger, depende de ustedes. Bueno, y para calcular la última probabilidad que nos falta para saber eso, tenemos que saber la probabilidad de que y sea mayor a 0,5, y eso por definición es 0,5 hasta infinito de la función densidad de y eso va a ser simplemente 0,5 a 1 de 2i de y eso les debería dar aprox 0,75 o un 75%. Bueno, si dejan las integrales planteadas está bien. Si quieren calcular ir un poco más allá, también está perfecto. Vamos con la parte C. En C se nos dice que tenemos z igual x por y. Y queremos saber cuál sería la función distribución final. Como ya dijimos en el primer ejercicio, tenemos que las funciones tienen que ser continuas. En este caso son polinomios, así que son continuas. La clave aquí está en definir una función auxiliar. ¿Por qué? Porque necesitamos para el teorema de cambio de variable en dos variables que queremos también de esta manera cambiar. Entonces tenemos z y nos falta la w, que generalmente pueden ustedes poner w igual x, que esta es auxiliar. Estos siempre se hacen así. Ustedes les van a dar una función compuesta de las variables de interés, que sería esta, pero para poder aplicar el TCL siempre tienen que definir una función auxiliar. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir x e y en función de z y w. X es simplemente w, y si dan cuenta, y es z dividido en x.
pero no podemos dejar expresado en x, tenemos que dejar expresado en w. Entonces dejamos y como z dividido en w. Entonces, paso 1, identificamos la función compuesta que tenemos que desarrollar. Paso 2, definimos una función auxiliar simple de forma que podamos aplicar el TCL. Y paso 3, expresamos las variables originales en función de nuestras variables a cambiar, z y w, exclusivamente en las variables nuevas. ¿Cómo sigue? Entonces, si x es igual a w, entonces w, tercer paso, definir los límites. W simplemente se encuentra entre 0 y 1. Sin embargo, y también se debe encontrar entre 0 y 1, pero y es igual a z partido en w, y eso es igual a 1. Y eso tiene que ser menor a 1. Entonces vamos a tener que 0 va a ser menor a z dividido en w, y eso va a tener que ser menor a 1. Y como w es número positivo, podemos multiplicar esta inecuación de acá, esta de aquí, sin que cambien los signos. Así que multiplicando por w vamos a tener que 0 va a ser menor a z y menor a w. De esta manera tenemos definido el conjunto donde es válido o el rango donde es válido nuestras funciones. Paso 3, entonces calculamos el módulo o el determinante del jacobiano, que viene definido por la función de x derivada con respecto a z, después la función de x derivada con respecto a dw, la función de y con respecto a dz y la función de y derivada con respecto a dw. Eso va a ser w con respecto a z es 0, w con respecto a w es 1, z partido en w con respecto a z es 1 partido en w, y esto es menos z partido en w cuadrado. Así, el determinante del jacobiano va a ser 1 dividido en w. Por lo tanto, vamos a tener que la función conjunta de zw por el teorema del TCL lo aplicamos y va a ser la función densidad aplicada en w de x por la función densidad de y aplicada en z partido en w, que es nuestro y, por el módulo el determinante del jacobiano, que es 1 dividido en w. Esto válido, como dijimos recién, para 0 menor a w y menor a 1, y para 0 menor que z y z menor que w. Luego, reemplazando en las definiciones de las mismas funciones c, que siguen siendo, en este caso, x un informe, y es el beta de parámetros 2,1, vamos a tener que f de z, w va a ser igual a 1 por 2 por z dividido en w por 1 partido en w. Y eso va a ser 2zw cuadrado. Listo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Antes que nada, a nosotros nos interesa tener la función densidad de z. Z es nuestra variable de interés. Entonces, si ustedes recuerdan, para sacar las marginales, porque en este caso tenemos la conjunta, tenemos que dejar w en función de z. Aquí z está en función de w, que es esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hagamos un gráfico, como el de recién. Si ponemos a w aquí abajo y a z aquí arriba, tenemos acá 1, 1. La función z igual w es esta identidad que está acá, que sería esto de acá. Entonces, para un z cualquiera que se puede mover entre 0 y 1,
para un W cualquiera que se puede mover entre 0 y 1, Z tiene que ser menor a ese W. Entonces, Z tiene que estar sí o sí en esta zona. No puede pasar para allá. ¿Por qué? Porque ahí no se cumple que Z sea menor a W. Un punto aquí implica que Z es mayor que W. Y esto no puede pasar. O si no, esa función es 0. Pero nosotros queremos dejar Z como la variable independiente. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a dar vuelta y vamos a hacer el análisis geométrico. El análisis geométrico, ¿qué nos dice? Nos dice que para un Z cualquiera entre 0 y 1, W tiene que ser mayor que ese Z y menor que 1. Entonces, para un Z entre 0 y 1, W tiene que ser mayor a ese Z, pero menor a 1. Entonces, esto si lo colocamos aquí, para poder calcular f de z, vamos a tener que la marginal de la función que buscamos es igual a la integral de z1, que es los límites donde corre w, de la función conjunta, que es zw cuadrado, por dw, que es la variable que nos queremos deshacer. Si esto desarrollamos la primitiva, va a ser 2z partido en w, cambiando los límites de z en 1, porque sería negativo, entonces cambia el número de límites, o sea, el orden. Y eso es simplemente 2 menos 2z para 0 menor a z y menor que 1. Entonces, recapitulando, tenemos primero la conversión de interés, que es esta de acá. Luego definimos una variable auxiliar adicional para poder aplicar al TCL. Luego escribimos nuestras funciones originales en función de las variables nuevas que definimos. Ya, listo. Y con ello podemos definir o entender cómo se van a mover estas variables nuevas. ¿Cuáles son sus límites? Cuando la función no se hace cero. Y sacamos las restricciones. Luego obtenemos las derivadas parciales. Tenemos aquí las derivadas parciales y tenemos el determinante del jacobiano. Y aplicamos f de x con la función w y f de y con z partido en w. ¿Por qué es esto? Porque esto es igual a x y esto es igual a y. Entonces de esa manera reemplazamos en el TCL. Y obtenemos la densidad conjunta. Luego con la densidad conjunta tenemos que independizar o hacer independiente a nuestra variable de interés. En este caso nuestra variable de interés es z, pero no es independiente, depende de w. Y nosotros nos queremos deshacer de esa independencia. De esta manera, para orientarnos, podemos dibujar el grafiquito de las restricciones y poner la restricción análoga de tal manera que nuestro z sea para la variable independiente. Y obtener los límites en donde tiene que moverse w. Entonces, con los límites de w, usamos la definición de la marginal, los límites de w en los que se tiene que mover, y hacemos la integral con respecto a esa variable que nos queremos deshacer. Obtenemos la primitiva y finalmente obtenemos la función que se nos pedía. Eso sería todo. Si hay alguna duda, recuerden que siempre nos pueden enviar correo o en las clases preguntar. Eso, muy buen fin de semana.